Qué emoción estar aquí en este lugar espléndido, qué emoción ver amigos queridos, amigas. Efectivamente, México es mi otra casa, un lugar importantísimo para mí. Escuchar todo lo que acabo de escuchar, por supuesto que conozco el proyecto desde que era una semillita en la cabeza, pero verlo concretado, verlo en marcha, ver a los rotarios y a la familia Rotaria Guadalajara es realmente muy emocionante. Ser parte de una gesta que deja la indiferencia de lado. En tiempos donde la indiferencia, como muy bien decía Germán recién, es casi una costumbre. Cuando Germán me planteó la posibilidad de conversar con ustedes a partir de mi expertise, como escucharon recién, yo soy feminista, soy una activista. Creo que lo que quiero es compartir con ustedes un intento de entender desde otros lugares el porqué de las desigualdades y el porqué de la no paz. Me parece que todas y todos coincidimos con el diagnóstico. Lo que las compañeras, los compañeros, Germán, acaban de describir es una situación que es la situación que vemos en casa, en la región, en el planeta. Tal vez esta posibilidad de encontrarnos nos permita pensar cómo, por qué sucede, desde cuándo sucede, y por supuesto que esto nos convoque a definir qué cosas podemos hacer. Si ustedes me permiten, voy a leer, sobre todo para no irme por las ramas, algo que yo suelo hacer. Me pareció importante mantener una línea y en todo caso sí me encantaría que luego podamos compartir algunas ideas. Hace unos días, uno de mis nietos, tengo 7 nietos, uno de mis nietos, Manuel, de 11 años, me pidió ayuda para hacer un trabajo sobre derechos humanos. El 10 de diciembre es el Día Universal de los Derechos Humanos y en su escuela estaban trabajando sobre el tema. Podrían elegir entre 2 opciones, la dictadura argentina y sus consecuencias o la creación de los organismos después de la Segunda Guerra Mundial. Él, por algún motivo que desconozco, eligió la segunda opción. Conversamos mucho sobre mis 4 abuelos que habían llegado de Europa y él me dijo con especial seriedad que lo que yo le contaba era como lo que ahora estaba pasando en Gaza, que la gente se tiene que escapar para que no los maten. El 28 de noviembre es el día de la solidaridad con el pueblo palestino. Como judía, quiero expresar mi más profunda solidaridad con el pueblo palestino y denunciar el genocidio. Pensé con mucho dolor en las siniestras continuidades entre guerras de antes y en las de ahora, y desde el fondo de mi corazón le agradecí a Germán, a los rotarios, a los equipos, esta invitación a pensar en conversación, como le gusta decir a Rita Segato, pensar colectivamente, pensar en grupo, qué podría hacer cada persona, cada una y cada uno desde su pequeña vida, qué acciones podemos tomar para que las guerras, las masacres, los genocidios no sigan siendo una parte naturalizada de nuestras historias personales. No seremos quienes estamos hoy acá, quienes seamos parte de las grandes mesas de negociación con los grandes títulos en algunos periódicos. Los libros y las memorias muestran que esos son consensos donde están en juego arreglos en los que lo que menos parece importar son las vidas humanas.
Y con esto no digo que no sean necesarias esas mesas, digo que siempre llegan tarde y que son insuficientes. Es políticamente correcto estar en contra de las guerras, pero, ¡ay, los peros! Siempre escucharemos a alguien que valide o justifique la masacre, que diga eran terroristas, ocuparon un territorio, incumplieron tratados o andaba sola con la falda cortita. Cualquiera de esas excusas es buena para justificar la dueñidad sobre tierras y sociedades y para validar los tres grandes negocios que, lejos de desaparecer, crecen con las nuevas tecnologías en esta etapa del capitalismo. Armas, drogas y los cuerpos mercantilizados de las mujeres y las niñas en el tráfico de personas para la explotación laboral o sexual. Mientras hablaba con Manuel, me preguntaba cómo compartir con ustedes algunas ideas acerca de la construcción de la paz, que sirvan para enfrentar con otras ideas y que podamos terminar con estos procesos de destrucción, pero desde otros paradigmas, porque los que intentamos hasta ahora, la verdad es que no parecen estar funcionando. El ideario que nos llega desde las prácticas académicas y territoriales de los feminismos es mi referencia. Es desde allí que me paro para tratar de entender lo que sucede en un mundo cada vez más inhóspito para tantas personas y cada vez más cruel en la expresión de las violencias. Nadie es neutral. La neutralidad es una ficción, una construcción teórica que niega, entre otros, el gran tema de las desigualdades. Una subjetividad porta un formateo, una serie de ideas que lo constituyen, que se deslizan hacia supuestos de qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué no lo es. No hay neutralidad en nuestras posiciones. Hay decisiones, muchas veces inconscientes. Está en nuestro ADN, es como respirar. Y aún para aquellos que dicen, yo de política no entiendo, yo prefiero mantenerme al margen, quiero plantearles que la propuesta a la que hoy nos convocan es que no debemos fingir neutralidades frente a la no paz, que no siempre es la guerra. Esa que vemos en los noticieros, o incluso aquellas que los noticieros no nos muestran. El posicionamiento por la paz exige acciones, ideas y pronunciamientos que siempre implican asumir riesgos en un siglo en el que exhibir la crueldad es un mérito entendido como fortaleza. Tal vez la crueldad no tenga consecuencias, como muestra la simple mirada sobre quienes ocupan las cárceles y cuántos crímenes quedan impunes. Se cae la ficción jurídica de los organismos internacionales creados después de la Segunda Guerra Mundial. Y se modifica en pocas décadas la tolerancia a las imágenes de tortura de seres humanos dañando a otros seres humanos. El otro día la escuchaba a Rita Segato hablar acerca de la naranja mecánica. Seguramente veo acá algunas personas más grandes como yo que vieron La Naranja Mecánica en su momento, película que estuvo prohibida. Era el horror. Quienes la vieron seguramente recuerdan la sensación de insoportable, el nivel de violencia de alguien sobre otro alguien. Si la volvemos a ver hoy, parece un cómic. ¿Qué nos pasó? La tolerancia a los niveles de crueldad se fue achicando y naturalizamos eso que vemos en la televisión, en los videojuegos,
incluso en las conversaciones. Los drones, desde aquella época de la Guerra del Golfo, ¿se acuerdan? La gente desaparece. Leo a las grandes pensadoras feministas como Rita Segato, que con claridad muestra, igual que Silvia Federici, que es imprescindible la centralidad del orden patriarcal para mantener el orden desigual. Y por eso es que se lo defiende quienes atacan desde el poder, que digámoslo, sepámoslo, el poder siempre es invisible. Nunca son realmente el poder aquellos que se ven investidos de poder. Sin embargo, el siglo XX ha sido rico en experiencias progresistas, pero a los patriarcas revolucionarios hasta hoy les ha faltado identificar eso que estas pensadoras llaman la pieza central del orden desigual. ¿Tiene sentido, les pregunto a ustedes, hablar de patriarcado cuando nos estamos preguntando cómo aportamos a la construcción de la paz? ¿Cuántas son las personas que aquí muy rápidamente piensan que las cuestiones referidas a la violencia machista son del orden de lo privado, mientras que la no paz, el genocidio, las masacres de los pueblos originarios que siguen sucediendo, son del orden de lo público? Creemos equivocadamente que lo patriarcal refiere a un varón ejerciendo su poder sobre una mujer y que eso es privado e íntimo. ¿Qué son entonces las mujeres asesinadas en la India? ¿O las asesinadas en Ciudad Juárez? ¿Qué son? ¿Públicas o privadas? El patriarcado es una estructura política, es un sistema, no una persona, que valida la dueñidad sobre el planeta y los seres que en él habitamos. Es la forma más arcaica y fundante de la desigualdad. Es la primera pedagogía de toda otra desigualdad y solo mirando de cerca esta definición podremos entender el porqué del ataque odiante, furioso de los sistemas políticos contra las mujeres, las niñas y las diversidades sexogenéricas. No hay motivos religiosos. No es algún Dios quien señala la diferencia como pecado o como inferioridad. Es el orden patriarcal quien escribe los textos que nos rigen, los textos religiosos y los textos jurídicos. Es de la mano de antropólogas e historiadoras feministas que descubrimos el carácter arcaico y fundante del patriarcado. Una gran cantidad de pueblos narran en sus mitos originarios el pecado y correspondiente castigo a una mujer. Para el occidente judeocristiano es Eva, expulsada del paraíso, quien arrastra al pecado a Adán por la desobediencia a su mandato. Desde entonces hasta hoy, curiosidad y placer han sido penalizados para las desacatadas, que cada vez somos más mujeres y diversidades sexogenéricas. También es cada vez más la crueldad y más exhibido el castigo al desacato. El mito adánico muestra una estructura que se repite en una gran variedad de pueblos de los 5 continentes y el relato, en el fondo, es el mismo. Por supuesto que es muy interesante entrar ahí para pensar por qué será que siempre en pueblos tan alejados hay una mujer que comete un pecado, que es castigada, que es expulsada y que pobrecito luego el varón que queda tiene que reconstruir la vida con un orden moral diferente porque la pecaminosa, la pecadora, la mala, la transgresora ya fue expulsada. Estamos tranquilos porque ya la expulsamos. Algunas volvemos, quiero decirles. Me pregunto, ¿existen los tiempos de paz para las relaciones de género? ¿Existen los tiempos de paz para las mujeres? ¿Habrá un hilo conductor entre la caza de brujas, que fue un genocidio invisibilizado en nuestra historia, las mujeres de Ciudad Juárez y las madres protectoras? Estamos hoy frente a 2 grandes líneas políticas. El proyecto de las cosas, que significan el consumo,
a una costa del extractivismo y la destrucción de los recursos finitos de la naturaleza, o el proyecto de los vínculos, de otras formas de felicidad que reivindican lo comunitario por encima del individualismo, que es lo que nos vienen a proponer justamente hoy en esta ceremonia. El proyecto de las cosas es por definición patriarcal. Señala el poder y la dueñidad. Señala la obscena concentración de la riqueza. Señala la crueldad del hambre. Construye guerras. Valida esclavitudes. Es la expresión de la no paz. Oxfam señala los índices de concentración de la riqueza que se acelera a velocidad de vértigo. El 1% más rico del mundo posee más que el 95% restante de la población. El auge de la riqueza de los multimillonarios crece vertiginosamente, mientras que los índices de pobreza no bajan. Se incrementó en 342 billones la riqueza en manos privadas desde el 2015 al 2023. Son cifras de Oxfam, una ONG que se dedica a relevar este tipo de información y hacer un estudio acerca de cuántas cosas se podrían hacer en relación al hambre y la pobreza en el planeta. No es difícil darse cuenta que estamos transitando el fin de las razones humanitarias como bandera. Quien deba morir, que muera, dijo Mauricio Macri, expresidente argentino en tiempos de COVID. Quien deba morir, que muera, dicen hoy Trump, Milei, todos los representantes de determinados gobiernos que al frente de esos gobiernos desfinancian los recursos, en particular los de salud y los de género. La falta de vacunas por desfinanciamiento está haciendo que regresen enfermedades que habían sido erradicadas en nuestros pueblos. Qué cosa curiosa que estos líderes tengan en común el odio a las mujeres, a las diversidades sexogenéricas, a lo otro, pero con especial énfasis en la creciente autonomía de las mujeres. Nos necesitan calladas, en casa, silenciadas y, si es posible, con miedo. ¿Existen entonces los tiempos de paz para las relaciones de género? ¿Qué es entonces la paz para las mujeres que somos la mitad del universo? La hipótesis de Rita Segato, que comparto plenamente, es que las revoluciones del siglo XX fracasaron, todas ellas, porque si bien lograron demoler la institucionalidad existente, no pudieron construir otras institucionalidades. Todo un desafío repensar las revoluciones que llevaron adelante grandes ampliaciones de derechos humanos. ¿Por qué fracasaron esas bien intencionadas revoluciones progresistas? Logramos avanzar en más derechos, en más organismos, en mejores ideas, logramos tener mejores convivencias, pero nunca tomaron en cuenta la centralidad del orden patriarcal para mantener ese orden desigual. No fuimos escuchadas las voces disidentes de ese orden. Sin embargo, mantenemos con nuestro trabajo invisible el PBI del planeta. A los patriarcas revolucionarios hasta hoy les ha faltado identificar la pieza central del orden desigual. Les ha faltado escuchar, y no por ignorancia. No. Es una decisión política al servicio de que el sistema siga funcionando tal como está. Acá acabamos de escuchar que está mal. Parece que para alguna gente está muy bien que siga siendo así. Algunas cosas han cambiado, aunque no en todos los rincones del mundo. Sigue creciendo la trata de personas. Siguen quemando por brujas a las mujeres en las hogueras. Sigue sucediendo en la actualidad, en África. Las queman por brujas en las hogueras. Siguen extirpando el clítoris de muchas niñas y adolescentes en muchos lugares del planeta. Siguen matándonos en femicidios en nuestras regiones, simplemente porque pueden. Sigue existiendo una brecha salarial y una desigualdad de inicio que se entiende más revisando la responsabilidad de maternar o la dificultad de acceso a puestos de decisión y de poder real. Sigue el sistema judicial, patriarcal y machista, culpabilizando a las madres protectoras que denuncian abusos sexuales contra las infancias, diciendo que ellas mienten
y que esas denuncias son falsas. Muchas propuestas revolucionarias fracasaron porque los progresismos entendieron que el bienestar sería el resultado de la expansión del consumo. Acuérdense, hablábamos del proyecto de las cosas. Y que las leyes de paridad compensarían las brechas y las desigualdades. Equipararon expansión del consumo con expansión de la ciudadanía. Y somos muchas, sobre todo desde los feminismos, que creemos que se equivocaron en la lectura, en el diagnóstico, y el resultado es este que vivimos a diario. La consecuencia de ese error fue nefasta de dos maneras. Por un lado, creció el proyecto histórico de las cosas en oposición al proyecto histórico de los vínculos y produjo individuos capturados y encapsulados en su aspiración por las cosas, que progresivamente se desvincularon y desinteresaron de la vida comunal. Se produjo la ruptura de los lazos de reciprocidad propios de la sociabilidad comunal. Por otro lado, la expansión del consumo, la democratización del acceso a bienes nunca antes adquiridos por las clases populares, hicieron necesaria la entrega de bienes naturales en forma de commodities al mercado global para poder subsidiar ese movimiento. Así, aumentó la competencia feroz para lograr poseer un poquito más tierra, más bienes, más objetos. No se habla de cooperación, se habla de competencia. No se habla de armar equipos, se habla de la meritocracia y el individualismo. Hablamos de dueñidad, hablamos de señorío, porque el panorama corresponde más a una refeudalización del planeta, en la cual las propiedades tienen magnitudes nunca antes conocidas y el espacio común, que prácticamente ha desaparecido, es avasallado, rapiñado a diario por ese patrón del valor que tiene esa idea de que vale más quien tiene más. La lucha de las mujeres aporta a la construcción de la paz. No puede haber paz sostenible sin la participación femenina, sin la satisfacción de las necesidades básicas y sin el compromiso de desmantelar y desestructurar el patriarcado. Porque la violencia contra las mujeres no es un asunto interpersonal, es un sistema de comunicación del poder. Lograr la paz requiere desmontar los mandatos de masculinidad. El patriarcado es identificado como una estructura que perpetúa la violencia y el control territorial a través del cuerpo de las mujeres. Para alcanzar la paz es necesario desmontar ese sistema y desmontar los mandatos de masculinidad. La paz no solo es ausencia de guerra, sino que también se construye a través de la justicia, la equidad, la garantía de derechos socioeconómicos. La violencia contra las mujeres es un mensaje del poder, es una forma de comunicación que exhibe el poder y la impunidad, y la sociedad debe comprender que no es un asunto privado y no es un asunto sexual. La caza de brujas continúa por otros medios. En aquel entonces sirvió para romper lazos y economías comunales y dar paso al capitalismo. Hoy sirve para mantener el proyecto de las cosas, los bienes y el control sobre todas y todos. Los estados tienen un ADN patriarcal y es responsable de no abordar eficazmente la violencia al no aplicar políticas públicas que transformen las conciencias, reformar el Estado para que pueda ser un Estado mediador entre intereses diversos. La lucha de las mujeres es por toda la humanidad. Al luchar por sus derechos, las mujeres no solo benefician a su propio género. Este no es un tema de chicas. Es un tema de democracia, de derechos, de paz. Promover la paz a menudo significa hacer pequeñas y agotadoras cosas que quizás nadie ve, pero como dijo muy bien Herman, pueden cambiarlo todo.
Vemos cómo el vocabulario insiste con el universal masculino. Las múltiples tareas de cuidado desde la sociedad civil se ningunean. La institucionalidad estatal es un espacio donde las mujeres habitamos de una manera no plena. La experiencia en el espacio público de las mujeres es una experiencia de alerta. Sabemos desde niñas los cálculos que tenemos que hacer antes de colocar nuestro cuerpo en la calle. Cómo prepararnos para presentarnos bajo la mirada pública. Siempre ha sido una operación complicada para la mujer. El pantalón, la pollera corta, el peinado, demasiado maquillaje. Son operaciones diarias para todas nosotras. Lo que era un cálculo casi automático para no sufrir incomodidad en determinadas reuniones o cruzando una plaza, hoy se transformó en un cálculo para no morir. Nuestras muertes no son ni atendidas ni entendidas, porque son rápidamente empujadas al campo de la intimidad y al campo de la libido, o de los celos, o del amor posesivo. Ya es hora de retirar las agresiones a las mujeres del campo de lo sexual. El crimen sexual no es un crimen de la intimidad. No son crímenes sexuales, son crímenes por medios sexuales y de control. El control territorial se expresa en el control del cuerpo de las mujeres. Lo primero que instalan las grandes compañías extractivistas no son maquinarias que después rompen todo, son burdeles. Tenemos la obligación de pensar por qué, si hoy están liberadas las trabas que impedían el acceso a la genitalidad, ya se desvaneció la imposición de la virginidad para las mujeres, los varones siguen pagando por sexo. La respuesta no es libidinal. Es el ejercicio del poder sobre el cuerpo de una mujer subordinada por dinero. Aquel mito adánico del que hablamos habla de la primera castigada por desacato. Y si observamos en nuestras sociedades, seguimos teniendo que mostrar que somos obedientes, morales, buenas, intuitivas y perdonadoras de los errores, que en verdad son delitos de las muchas formas de violencia. La ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de mi país, dijo hace muy poquitos días que las feministas somos responsables de los femicidios. El avance de los movimientos de mujeres en el mundo, dice la ministra, encolerizó a los hombres potenciando, pobres, no se pueden controlar, sus reacciones violentas. Crece la magnitud de la amenaza que la desobediencia al poder patriarcal representa, porque es una plataforma que respalda y educa para confirmar la razón de ser de todas las desigualdades. De otro modo, no se entiende el crecimiento exponencial de los femicidios, los abusos contra las infancias y una moda que parece que renueva las ideas acerca de qué hermoso que era y que debería volver a ser la reina del hogar, como las de antes. Desmontar el orden patriarcal y el mandato de masculinidad es el camino que nos proponemos hacia otra estructura social que sostenga la paz, el proyecto de los vínculos y el respeto hacia las otredades como bandera y como objetivo. Los mitos acerca de la posición masculina la convierten en una posición cultural definida como de potencia, capacidad de control bélico, económico, moral, político e intelectual. Esas potencias son las definiciones de la virilidad y hoy se ven afectadas por las vicisitudes de la historia. En el contexto actual existe una extraordinaria precariedad de la vida que fragiliza a los hombres de una manera muy particular y su capacidad de percibirse como sujetos potentes está muy averiada. Ese mandato de masculinidad penaliza a los hombres, exigiéndoles permanentemente una prueba de potencia en la cama, en las calles, conduciendo, en los negocios. La construcción de otras masculinidades posibles
es un enorme desafío para poder cambiar los paradigmas sociales y sexuales que hoy nos asfixian. ¿Qué es lo que percibe el patriarcado como desacato? La plenitud de lo femenino cuando se presenta gozosa, sin necesidad de tutor ni patrón. Las sexualidades no normativas son desacatos para el patriarcado. Los crímenes homofóbicos, transfóbicos y misóginos son crímenes del patriarcado. Las luchas feministas no son un agregado que se suma, incluyendo la paridad o la igualdad de las mujeres a otra lucha por derechos. El camino de los feminismos nos invita a reorientar la historia hacia un mundo capaz de alojar a todos los seres humanos sin distinción ni arbitraria ni normativa. Nos invita a construir la paz con aquellas acciones que parecen pequeñas, pero que cambian el orden establecido. Si dejáramos de ser observadoras pasivas de hechos crueles, si enseñamos desde el inicio a las infancias acerca de la necesaria construcción de equipos solidarios que desvanezcan las competencias, si participamos expresando públicamente el horror ante las violencias, la que parece tan lejana en África, o la del vecino que grita todas las noches y golpea a su compañera sin que nadie intervenga porque esas son cosas personales y algo habrá hecho ella para que él se ponga así. Nos enfrentamos a un sistema que destruye lo que no puede controlar. Propongo que sea sin neutralidades, tomando partido, elevando la voz, oponiéndonos a todas las formas de violencia y así, tal vez, sin saberlo, estemos cumpliendo sueños que hasta ahora fueron utopías. Podrían dejar de serlo. Gracias, Germán, por esta oportunidad para que nuestras voces, pidiendo por la paz, sea escuchada. Son las madres de Plaza de Mayo y las abuelas las que nos enseñan que en cada nieto recuperado las utopías un día pueden ser nuestra realidad cotidiana. Muchísimas gracias.